Buenas noches, Buenas noches, licenciado. ¿cómo les va? Un gusto nuevamente volverles a ver o que me vean. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, ¿no? Seguimos con enfermería en servicios de emergencia. Ya. Antes de continuar, porque habíamos mencionado la clase anterior sobre la ventilación mecánica. No nos olvidemos que la ventilación mecánica es un apoyo, un tratamiento de apoyo como tal para cualquier tipo de paciente que necesite un apoyo terapéutico por alguna complicación de su aparato respiratorio. O a veces su aparato neurológico lleva a la presión del sistema nervioso central correctamente, no envía los estímulos nerviosos, etcétera, etcétera, deterioro de Glasgow y por ende no va a respirar, ¿no? Entonces es un apoyo como tal indirectamente de cualquier complicación que lleve como fin una insuficiencia respiratoria. Siempre va a ser valorado para ver su necesidad, si es ventilación mecánica invasiva o no invasiva. Para nosotros hablar de los beneficios, ya habíamos mencionado, los cuidados son muy importantes, realizar todo estéril, aspiración. Antes de realizar cualquier actividad de enfermería, recordemos que los parámetros ventilatorios, la previa valoración es muy importante. Tenemos pacientes con apoyos de parámetros ventilatorios muy altos que pueden conllevar a que cause un daño nuestra actividad, no porque lo vayamos a causar directamente o lo querramos, sino porque a veces están apoyados con, ejemplo, la PIP, que es la presión al final de la expiración como tal y mantiene el alveolo muy inflado. Si yo tengo un cambio de posición inadecuado, bruscamente, muy rápido, se me desconectó el ventilador, lo que hace es colapsar ese alveolo y yo le puedo causar un daño. Así que toda actividad, por favor, voy a comunicar, voy a empaparme de cómo está mi paciente previamente, voy a saber cómo está hemodinámicamente, cómo está apoyado de ventilador para poder no causar un daño, ¿sí? Todo medicamento o todo apoyo terapéutico tiene una complicación o un efecto adverso, perdón, porque como habíamos venido hablando, el medicamento a veces sirve para algo y nosotros ya sabemos, vamos a poner este medicamento y sirve para algo, pero siempre tenemos que tener en cuenta cuál es el efecto adverso de ese medicamento. Y de la misma manera es la ventilación mecánica. ¿Cuál es el efecto adverso de una ventilación mecánica? Son muchas complicaciones. Lo ideal es que no tenga una complicación, pero lastimosamente puede tenerla. ¿Por qué? Por el organismo, cómo va a recibir ese tubo, cómo va a metabolizar esa sedación para yo poder estar acoplado a mi ventilación, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos es relaciones, eh, todo lo relacionado a la ventilación, a la intubación, perdón. ¿Cuáles de las complicaciones más comunes? Durante la intubación, el laringo puede dañar los dientes, a veces hay caídas de dientes, daños de lengua, lesiones como tal, van raspando, van lacerando, pueden producir broncoespasmo, no lo oxigenan correctamente, no cumplieron los 7 P's de la ventilación, que es preoxigenación, posición, premedicación, parálisis, proceso de intubación, neumotaponamiento y el post de intubación como tal todo. Entonces no cumplieron las 7 P's, algo pasó por ahí, no se lo oxigenó bien, mi paciente tiene hipoxia, no vieron el post de intubación, no vieron que el ventilador perdón, el tubo estaba colocado correctamente, estaba selectivo, se había ido a un lado y no estaba ventilando los dos pulmoncitos, etcétera. Entonces son problemas de la intubación que pueden llevar a complicaciones. Entonces hay que cumplir bien los procesos. Y como nosotros sabemos, enfermería somos los veedores de que todo se cumpla correctamente. Yo no voy a ordenar, no voy a dar órdenes a nadie, pero yo voy a recordar que todo se cumpla bien. Entonces seamos parte de. Una de las complicaciones hemodinámicas es la hipotensión, porque cuando yo voy a entubar a mi paciente o está con ventilación mecánica, yo sé que mi paciente necesita una sedación o un medicamento que le alivie el dolor. Si lo entubo, al momento de entubar, sé que lo tengo que dormir. Si el paciente está ventilado, sé que tiene que estar con un analgésico para que no le duela, porque es como que tuviéramos un tubo en la boca 24 horas al día despierto, me va a estorbar, me va a doler, lo que sea. Entonces, yo sé que esos medicamentos como efecto adverso producen dormir, sedar, porque necesito estar tranquilo de alguna manera. Por ende,
va a causar una parálisis directamente a mi parte neurológica, y la neurológica es el que manda las actividades eléctricas normales a mi corazón, y el corazón se puede ir deteniendo, latiendo más lento, etcétera, etcétera. Entonces, la parte hemodinámica me va a salir afectada. Puede darme bradicardias, que son latidos cardíacos lentos, no la cantidad correcta, no 70, sino 40 latidos por minuto. Un ejemplo, ya no voy a tener una presión adecuada porque me están durmiendo de alguna manera indirectamente. Me puede dar una hipotensión, que es presiones bajas, etcétera, etcétera. Entonces, hay eh, medicamentos que me pueden causar eso, y la parte hemodinámica va a salir afectada. ¿Sí? Infecciosas, lo que yo les decía, es una puerta de entrada. Yo ya estoy entubando, estoy metiendo un tubo en la boca, es directamente a la vía aérea. Y si yo vi que no cumplieron el proceso de protocolo, todo estéril, guantes estériles, no contaminado, sé que va a estar limpio. Pero en el peor de los casos, y en lo que no se debe de cumplir, contaminaron, no entubaron con guantes estériles, sino de manejo, se les cayó el tubo, lo volvieron a poner, el médico se contaminó, se rascó la cabeza, etcétera, etcétera. Entonces, va a haber una infección directa. Habíamos hablado de las neumonías cuando tenemos pacientes que no les alzamos la cabeza a los 40 grados, tenemos pacientes que hacemos el lavado de boca y no aspiramos correctamente, no verificamos siempre que ese tapón, este tapón similar a este, vamos a ponerle, mm, no está aquí. ¿Sí están viendo la diapositiva? Sí, Lice. Ya, listo. Sí, licenciado, sí se ve. Listo, gracias. Ejemplo, este bat de aquí es un similar al del tubo. Entonces, este bat de aquí va aquí. Y si yo veo este globito que va afuera, que va conectado a esta parte de aquí, que es del tráqueo, ejemplo, pero va al tubo, porque es otra presentación, no está inflado correctamente, yo permito que la secreción, la saliva, la dieta, cualquier cosa, ruede. Entonces yo siempre tengo que ver que este bat siempre esté inflado. Afuera este globito siempre uno palpa con los dedos y tiene que estar lleno de aire, que indica que adentro también está inflado. Si está desinflado, esto también está desinflado y puede entrar cualquier tipo de contenido, cualquiera. Lo que va a llevar es a que nuestro paciente tenga una infección directa. Entonces, tengo yo que cumplir todas estas actividades, porque si no mi paciente se me va a complicar con cualquier tipo de infección. Y como les digo, es una infección directa. El riesgo mayor de complicación va a haber. Así que hacer las cosas bien para eso. Complicaciones pulmonares, cualquier tipo de neumonía, ya sea por aspiración, por infección. Broncoespasmos, porque a veces yo no aspiro correctamente, no hiperoxigeno, envío mal, la sonda, ingreso muy adentro, causo traumas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tengo problemas renales cuando los pacientes estoy de alguna manera tal vez sedándolo mal, le estoy encharcando de líquidos por tener una buena ventilación mecánica. Un ejemplo, ¿sí? Gastrointestinales, por lo general todo paciente apenas lo entubo, no puede comer por unas cantidades de horas. Y si yo no le administro una dieta correcta, en los tiempos correctos, yo ya sé que va a haber fallo, una lesión gástrica no alto, pero puede haber un daño como tal, ¿sí? Neurológicas, porque mi paciente siempre va a tener medicamentos apoyados que me produzcan, como yo les digo, el mantenerlos tranquilos, el mantenerlos relajados, que no les duele, etcétera. Si yo tengo un paciente despierto con un tubo en la boca, es como cualquier persona que tuviera un tubo en la boca despierto sin saber qué hacer. Puede suceder lo que está aquí en otras. Me va a dar ansiedad, me va a dar depresión, me va a dar algo, que incluso una de las complicaciones más comunes de estos pacientes es la ansiedad y el delirio. No hubo un despertar adecuado. No se cumplió el protocolo de, el protocolo dice cada 3 horas bajarle un nivel. Si es que estuvo mayor de 48 horas. Si estuvo menos de 48 horas, dice bajarle un nivel de sedasi cada hora. Ya listo. Pero ¿qué pasa? Yo le empiezo a bajar de golpe. Vino el médico y estaba en sedasi 5 y le bajó a 1. Mi paciente se despierta de golpe y lo más común es que mi paciente, como yo no lo vi, no controlé que se me iba a despertar así, se me saque el tubo. Y bueno, uno dice, bueno, ya igual yo le voy a extubar. El problema es cuando hay ese VAT que yo les digo, está inflado
y lo que hace es de donde está inflado hasta que salga, va lesionando y dañando toda la vía aérea. Entonces va a causar lesión en la vía aérea y por ende puede causar cualquier daño y va a necesitar a veces hasta nuevamente reintubar. Porque si yo voy lesionando, mi respuesta normal ante cualquier lesión es una respuesta inflamatoria. Y la respuesta inflamatoria va a hacer que la vía aérea se me cierre. ¿Sí? Así que muy en cuenta con lo que mis pacientes tienen, con las complicaciones que se puede dar, con cualquier daño. Ejemplo, yo tengo mi paciente que está pronado. Aquí tengo un ejemplo de un paciente pronado. Está con medicamentos, una alarma está sonando, algo yo estoy viendo con mis pacientes. Si está con sedación, está con relajante, yo no puedo dejar que mi paciente se le apague, se le termine, porque lo que yo puedo llegar a causarle es que mi paciente se despierte, se me saque, se me extube. ¿Sí? Y la ventilación no me está sirviendo de nada, porque la idea de que un paciente esté pronado así es que esté totalmente relajado y que mi paciente se deje ventilar y se abra bien esos pulmones. Si yo veo que se me termina, yo luego de un rato voy y la prendo, o luego de un rato voy y hago, no me está sirviendo esa ventilación, porque yo necesito que esos pulmones se recuperen, o sea, se duerman, el ventilador haga todo y el pacientito se siga recuperando su parte ventilatoria, se deje ventilar. Sí, y como habíamos hablado, las asincronías asociadas a las ventilaciones son la mayor relación que tenemos para las muertes de los pacientes en terapia intensiva o en áreas críticas como vamos viendo en emergencia. Así que muy en cuenta de eso, ¿sí? Vamos a hablar cuando nosotros tenemos pacientes en paradas cardíacas. Aquí, bueno, topa en realidad las diapositivas, topaba en niños. Cuando nosotros tenemos una parada cardíaca, habíamos hablado de que nosotros, vamos, esperen un ratito, déjenme por aquí yo abrí la diapositiva. Ya, aquí está el de adultos. Cuando nosotros tenemos un infarto o una parada cardíaca, ¿sí? Puede conllevar cualquier situación, pero una parada cardíaca, o sea, se detiene, son los ceses, el cese se detiene como tal, ese latido cardíaco, ya no está funcionando, por cualquier situación. Un infarto agudo del miocardio es una de las causas, ¿sí? Es uno de los motivos que da una parada cardíaca. Hay un sinnúmero de situaciones más, pero vamos a hablar de una parada cardíaca producida por un infarto agudo del miocardio, ¿sí? ¿Qué es? Es la necrosis muerte como tal del miocardio. ¿Qué es el miocardio? Ustedes ya estaban viendo en el deber. Es el músculo del corazón. O sea, es la capa media. Es el músculo verdadero del corazón. Es lo que hace latir a ese corazón. Quiere decir que se está muriendo de manera lenta y en algún momento se va a detener ese músculo. Va a dejar de funcionar. ¿Sí? Por lo general, esto es súbito, es de manera brusca. Llega. ¿Cuáles eran los síntomas de una parada cardíaca? Habíamos mencionado dolor precordial, que va hacia su brazo izquierdo, sube al cuello, mandíbula, a veces se regresa al omóplato, la parte posterior, y regresa a la parte anterior del corazón. Desmayo como tal, pérdida de conocimiento y una parada cardíaca. Esa es la sintomatología común. Ya estamos viendo el por qué se da. Perdón un momentito. Ya. Por todos estos motivos se puede dar. ¿Qué pasa en una unidad de emergencia? O hablando netamente de emergencia que estamos hablando aquí, ¿no? Lo que sucede es que nosotros activamos el protocolo de una parada cardíaca. Cada unidad tiene un protocolo o un paso a seguir ante una parada cardíaca. Ejemplo, estamos en un área de emergencia, alguien ve o llega a nuestros pacientes de la emergencia, está sin signos, ya le estamos viendo, palpando, le encontramos, comienza el protocolo. ¿Cuál es el protocolo normal? Reanimación cardiopulmonar acompañado de medicamentos. Habíamos mencionado en la anterior clase que era compresiones, 30 compresiones, 2 insuflaciones. Apoyado del medicamento, adrenalina, que es la primera elección, porque la adrenalina lo que hace es revertir que ese corazón se detuvo. Es un estimulador cardíaco directo. Lo que hace es que ese corazón revierta su actividad normal. ¿Sí? El protocolo dice
una adrenalina cada 3 minutos hasta 20 a 30 minutos, dependiendo del lugar donde nos encontremos, del paciente, la enfermedad actual, etcétera, etcétera. Todo va dependiendo como tal, ¿no? Si nosotros sabemos de ese protocolo, vamos a saber que o el corazón revierte o no revierte, así de simple. El corazón va a latir nuevamente o no va a latir. Posterior a eso va a conllevar, si el paciente revierte, va a conllevar a protocolo de hipotermia para mantener frío al paciente, que sus órganos se mantengan, porque se evidencia que los órganos se mantienen en mejor temperatura inferior, en temperatura alta, ¿sí? Etcétera, etcétera. Van a haber procesos como tal. Si no revertió, pues ya sabemos que es el proceso de comunicación al familiar y muerte Harvard, ¿sí? Son los motivos por el cual se da un infarto agudo del miocardio. ¿Cuál es etiología? Cualquiera de este tipo de cosas nos puede conllevar. ¿Cuál es el origen como tal de esa enfermedad? Todo eso que podemos nosotros ver. Factores de riesgo. Es algo que creo que en todas las clases se menciona, se nombra o se repite. Tabaquismo, la obesidad, hipertensiones arteriales maltratadas, sedentarismo quiere decir que yo no haga ninguna actividad, pase solo acostado, sentado, lo que sea, ¿sí? Diabetes, etcétera, cualquier otra. Pero las principales son estas, ¿sí? Nosotros no podemos tener enfermedades como las que acabo de mencionar, porque sabemos que es un factor de riesgo o coayudante, es un apoyo como tal a que en algún momento me vaya a pasar algo, ¿sí? Entonces, no nos olvidemos de los seguimientos a las enfermedades que tengamos, a los médicos, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Tenemos la ruptura como tal o erosión de la capa de la fibra del músculo, ¿sí? Tenemos la agregación como tal de los lípidos, de cualquier situación. Ejemplo, cuando nosotros tenemos las capas de grasa, ¿sí? ¿Qué puede conllevar a qué? A que se nos tape ese vasito. En algún momento se nos va a tapar, nos produce un trombo, un coágulo, lo que sea, se nos tapa. Va a haber la agregación, adherencia, lo que sea, de plaquetas, de coágulos, de todo lo que nosotros ya sabemos, y va a tapar, ¿sí? Ese es como un proceso, la fisiopatología de cómo va funcionando todo esto, ¿sí? El trombo va a causar isquemia. La isquemia, la falta de circulación hacia ese lugar va a producir necrosis. Necrosis es la muerte. Puede iniciar algo pequeño, puede ser algo muy pequeñito, y eso pequeñito va agravando, agravando, va a faltar la circulación hacia un lado, y por ende ese corazón, como ya no tiene que circular, se va a detener, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de infartos, intramuscular como tal, y el externo, ¿sí? Perdón, y el interno, el endocardio, ¿sí? El medio como tal, que es el intramuscular, o sea, que el músculo como tal verdadero, y el endocardio, el interno. Cuadro clínico, lo que les acabé de mencionar hace rato. Lo más típico y lo común es que el paciente tenga pulsaciones antes de. Es raro que antes de que le dé el infarto agudo no tenga alguna sintomatología como la angina de pecho, o sea, que me duele el pecho. Por lo general es muy común, sino que dejamos pasar, ignoramos, no le prestamos atención a esas anginas de pecho, ¿sí? Recuerden que cualquier sintomatología, cualquier situación que nosotros tengamos, es a veces una respuesta o un aviso de nuestro organismo en la vida que nosotros tenemos, ¿sí? ¿Cómo nosotros le diagnosticamos? Todo el cuadro clínico acompañado siempre con exámenes de laboratorio y exámenes complementarios de imagen. Complicaciones. La muerte como tal es la mayor complicación. De ahí vienen arritmias, vienen los dolores, vienen hipertensiones, complicaciones que pueden llevar a cirugías, retiros de válvulas, cambios de válvulas, etcétera, etcétera, ¿sí? Los tratamientos va a depender de la sintomatología que tenga. Para el dolor van a haber antiarrítmicos, van a haber antiagregantes, van a haber antiagregantes plaquetarios, van a haber hipertensivos, etcétera, 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 ¿sí? Nuestro diagnóstico de enfermería, como nosotros ya habíamos hablado, va encaminado o va direccionado a las necesidades de nuestro paciente. En ese momento nuestra necesidad del paciente es el dolor. Entonces es un dolor agudo y vamos a irnos disminuyendo ese dolor. ¿Cómo? Farmacoterapia administrada. Si nosotros hablamos de ansiedad, apoyo psicológico.
Lo más común es cuando nosotros le decimos a un paciente que ha tenido un preinfarto o está con signos de preinfarto, es la ansiedad y el miedo a la muerte. Así que muy en cuenta todo lo relacionado a eso. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que el paciente no tenga ansiedad y no tenga dolor. Si yo veo que estoy cumpliendo con esto, yo ya sé que mis actividades están bien encaminadas. Pero si no estoy cumpliendo con esto, puede que incluso el medicamento que el médico se está administrando o le está administrando no está cumpliendo o no le está haciendo efecto. Porque si el paciente me dice, me sigue doliendo, sigo sintiendo punzada, puede que el medicamento no sea suficiente. Y si yo no aviso, no transmito la información que el paciente me está contando, puedo conllevar a que mi paciente le dé otro infarto. ¿Sí? Los cuidados que nosotros ya sabemos, por lo general, cada paciente cardíaco, necesariamente que haya estado en emergencia o no, o que haya llegado a nuestra emergencia, o que esté posterior en una hospitalización y sea de origen cardíaco, nosotros tenemos que saber que los controles de signos vitales son exactos, porque esos pacientes tienen un altísimo riesgo de volver a tener alguna sintomatología o algún episodio igual que el otro, ¿sí? Así que muy en cuenta con eso, ¿sí? La administración de medicamentos que nosotros ya sabemos, nosotros tenemos que controlar mucho el encharcamiento, por eso el control de diuresis. Como yo les decía, no sé si con ustedes o con qué grupo, pero nosotros no podemos solo esperar que alguien nos diga haga el control de ingreso y egreso. Es algo que va dentro de nuestras actividades, porque si yo tengo un paciente renal, yo tengo un niño, yo tengo un adulto mayor, un paciente cardíaco, yo ya sé que esos pacientes necesitan un balance estricto, porque no me puede, si se me encharca el corazón me va a fallar, si se me seca el corazón me va a fallar, si se me encharca el riñón me va a fallar, si se me seca el riñón me va a fallar, no va a tener que filtrar, etcétera, etcétera. Entonces yo no tengo que esperar a que alguien me diga, hágale un control, sino que yo lo tengo que hacer algo real, porque a veces incluso registramos cualquier cosa, registramos cualquier signo, cualquier valor, cualquier eliminación, a veces ni preguntamos, solo nos inventamos y nosotros no vemos la magnitud del por qué hacemos. Entonces, muy en cuenta con eso. ¿Por qué? Porque puede que, digamos, el paciente, el médico le mandó diurético, pero el diurético le está haciendo eliminar de más, o sea, le está haciendo orinar de más. Yo no controlé correctamente, yo no cuantifiqué, yo ni siquiera le pregunté al paciente, yo solo le vi que fue una vez al baño y asumí que fue a orinar y en realidad se estaba lavando las manos y en todo el día no orinó, un ejemplo. O me está orinando 10 veces solo en la mañana. Entonces, todo eso es muy importante porque no es que solamente haya, es que él es de corazón, no es del riñón, no importa que orine. El corazón se puede estar encharcando o se puede estar secando. El daño renal le va a afectar indirecta o directamente al corazón. Porque recuerden que lo que se filtra en nuestro organismo es todo el contenido de la sangre. Y de dónde sale la sangre, a dónde llega la sangre es a nuestro corazón. Así que todo está conectado directamente. Así que volví a topar este tema porque es algo de lo que nosotros hacemos todos los días. Así que por favor, no tomar sin importancia este tipo de cosas, ¿sí? Cuando nosotros tenemos pacientes con problemas cardíacos o problemas de retención de líquidos, sabemos que les mandan dietas bajas en sodio, bajas en sal, ¿sí? Bueno, eso, si tenemos pacientes de hospitalización, perdón, si nosotros estamos con pacientes ingresados, sabemos que los cambios posturales son según la necesidad. Si nuestro paciente está despierto, son cambios espontáneos. Si nosotros tenemos pacientes dormidos, cambios de posición cada hora estrictamente, ¿sí? Terapias físicas, eso ya sabemos que está acompañado dependiendo de la cantidad de personal que nosotros estemos. El control del peso es muy importante porque con eso nosotros vemos si no está acumulando líquido, tal vez por el peso, ya que no estamos controlando bien el balance hídrico, pero con el peso estamos viendo que ingresó con 70 y se va con 74 kilos, algo está pasando, no es que hay mejor engordó, está reteniendo tal vez líquido, ¿sí? Así que muy en cuenta de eso. El ambiente siempre está relacionado a nuestro estado de confort. Así que si nosotros no estamos, no confort de conforme, sino confort de un estado pleno, yo me siento bien, me siento tranquilo, me siento relajado, todo eso me puede conllevar a que mi paciente tenga una recuperación pronta, porque todo va sumando y todo puede llegar a pasarme un daño o a pasarme un beneficio.
Cuando no hay un descanso correcto, ustedes todo el día, si ustedes normalmente duermen 7 horas y hoy día durmieron 6 horas, todo el día van a disfuncionar de alguna manera, en el genio, en el cansancio, etcétera, etcétera. Porque es normal, es la respuesta de nuestro organismo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de una valoración renal, de la misma manera que nuestra parte cardíaca, son órganos, Diana, que nos, o sea, son tan importantes, igual que cada órgano, ¿no? Pero resaltan de su importancia porque incluso si nosotros tenemos una falla renal, sabemos que hay un apoyo como tal dialítico, por ejemplo. Si nosotros tenemos una falla gástrica, listo, cambiamos la dieta ya. Pero en cambio es algo más grave, algo más agresivo. ¿Por qué? Porque los riñones son nuestros filtros para poder eliminar todo lo malo de nuestro organismo y retener o llegar a tener todo lo que nosotros sí necesitamos. Si nosotros no tuviéramos los riñones, nos acumuláramos de todito lo malo y nuestro organismo reabsorbiera todo eso y por ende la toxicidad fuera altísima y vamos a morir pronto, ¿sí? Entonces, estos riñones, si hablamos de anatomía, anatómicamente, sabemos dónde está porque ustedes hicieron una tarea de dónde se encuentran los riñones, ¿sí? Sabemos que está es exclusivamente en nuestra cavidad abdominal, en los flancos como tal, derecho e izquierdo, y se encuentran en el flanco vacío derecho e izquierdo, a estas alturas más o menos un promedio. Uno se encuentra más abajito que el otro también está ya casi ya en la fosa ilíaca, pero ya sabemos dónde están estructurados. Entonces, como habíamos hablado en una parte de la inspección, ¿me acuerdo? ¿Sí? De la valoración de nuestros pacientes, nosotros íbamos viendo y luego íbamos a la percusión. Y era muy común que cuando nosotros percutimos y hay algún problema de origen renal, al momento de nosotros percutir causa un dolor. ¿Por qué? Por infección, por presencia de cálculos, etcétera, etcétera. Ya que como nos ayudan a filtrar todo, y ya sabemos dónde más o menos están, si está fallando y está reteniendo su respuesta, e igual cuando nosotros nos raspamos, nos golpeamos, es una respuesta inflamatoria. O sea, están tan sensibles porque al momento de que ellos se inflaman, por ende crecen un tamaño, ya no sea externo, sino de manera interna, un ejemplo, y por ende la manipulación me va a causar daño. Entonces, durante una emergencia, viene el paciente, dice, ¿sabe qué? Es que me duele, me arde al orinar, me está doliendo en esta zona y se topa las, los flancos vacíos y la fosa ilíaca, pero de manera posterior, no anterior, me duele, no aguanto, me duele la lumbar, la zona baja, pero a los extremos. Vamos, realizamos la percusión, percutimos con los dedos al momento de golpear levemente, dolor intenso, infección o cálculos. Hacemos exámenes, infección, una piel o nefritis. No hay infección, hacemos un cálculo de orina, listo, comenzamos a ver cristales, calcio en orina, cálculos como tal, sedimentos, etcétera, etcétera. Entonces, para eso nos va conllevando la anatomía, para saber por qué hay un dolor ahí y por qué se está dando y cuál es la respuesta de nuestro dolor o nuestra inflamación. Nuestra respuesta clínica es la evidencia como tal, ¿sí? ¿Qué conlleva todo esto que nosotros estamos viendo a un tratamiento? ¿Sí? Primero vamos a ver todo lo que nosotros ya sabemos, toda la anamnesis, historia clínica, todo lo que ya hemos venido viendo y vamos a nuestro tratamiento. Va al tratamiento de hidratación, vamos viendo la turgencia de la piel, vamos viendo cómo está esa palpitación normal de esos vasos, vamos a ver cómo ese paciente está orinando, si no hay edema, el signo de la fobia, ¿sí? Que hemos hablado de ejemplo, nuestros pacientes están encharcados, un ejemplo, aquí está el signo de la fobia, está edematizado, está llenando de líquido. Hacemos el signo de la fobia, presionamos unos segundos, retiramos y se queda un agujero en ese espacio. Es porque ese paciente está lleno de líquidos, está acumulando líquido. Eso no quiere decir que la falla renal, aparte, puede que sea como nosotros decimos de la percusión, pero visualmente nosotros sabemos que algo está pasando, se está encharcando por cualquier motivo. A veces es una falla de origen renal o una falla de origen cardíaca y renal, porque el corazón tal vez está encharcado totalmente y sigue mandando líquido más encharcado a esos riñones, nos estamos acumulando en todo lado y una respuesta como tal es la edema, ¿sí? Estamos acumulando líquido de alguna parte.
Los cambios cutáneos, ejemplo, estas manchas, la turgencia, ya nos miren, esta es una evidencia de la turgencia, estamos totalmente resecos, no hay elasticidad correcta, ¿sí? Entonces, muy en cuenta cuando nosotros vayamos a hacer nuestra valoración renal, porque eso nos conlleva a que haya una falla o algún daño, algún proceso como tal que esté afectando a nuestra parte renal. Ya sea infeccioso, sea cálculos, como nosotros vimos, o alguna falla ya que puede conllevar a un daño con una necesidad no solamente de, bueno, veniste a la emergencia y te vas con este medicamento, sino de un ingreso, ¿sí? Vamos a otra parte que es muy común en las emergencias, que es el shock anafiláctico. Nosotros conocemos como shock anafiláctico a una respuesta alérgica como tal, inflamatoria, que puede ser conllevado por medicamentos, sustancias, alimentos, ¿sí? Pero el shock anafiláctico a veces lo vemos como algo muy sencillo, ¿sí? Un shock anafiláctico es una hipersensibilidad a algo, ¿sí? Y es inmediato. Como les digo, puede ser a cualquier sustancia, alimento, medicamento. Pero es una respuesta tan brusca que puede conllevar a una muerte. ¿Por qué? Cuando existe la respuesta inflamatoria, no es solamente que a veces nosotros vemos te pusiste rojo. La vía aérea puede llegar a inflamarse al punto de cerrarla. Esta vía aérea se puede cerrar, ¿sí? Se inflama tanto, como les digo hace rato, la respuesta inflamatoria es inflarse, aumentar de tamaño. Produce una respuesta inflamatoria tan grande que puede conllevar al cierre de la vía aérea. Y por ende, si se me cierra la vía aérea, yo me puedo morir porque no estoy respirando correctamente. No hay una circulación adecuada, ¿no? Entonces, eso me puede suceder. ¿Por qué se da? Por cualquier sintomatología, por cualquier, perdón, apoyo extra, cualquier efecto, cualquier medicamento, cualquier alimento, todo algo externo, algún apoyo como tal externo. Tenemos un ejemplo de la fisiopatología, factores etiológicos. Es como cuando a nosotros nos preguntan, ¿usted es alérgico a qué? Ah, ya, yo soy alérgico al huevo de gallina, soy alérgico a la naranja, etcétera, etcétera. Lo que sucede, ¿qué pasa? Es que hay ciertos medicamentos que son hechos de origen natural. Ejemplo, el propofol, ejemplo, ciertos antibióticos, ciertos antitusígenos. Entonces, al momento de nosotros preguntar eso, sabemos que algún medicamento va a hacerle efecto y no le podemos dar ciertos medicamentos, ya que ellos son alérgicos a ciertos alimentos y esos alimentos tienen cierto origen en preparación. Entonces es por eso que se hace esta anamnesis y esas preguntas. Ahora, ¿cuál es nuestro accionar? Si nosotros tenemos cualquier tipo de efecto anafiláctico, al momento de nosotros ver, tenemos que accionar tan rápido porque como vimos hace rato, puede haber el cierre como tal de esa vía aérea. Y si nosotros no accionamos, vamos a cerrar esa vía totalmente y por ende morir. Al momento de nosotros responder de manera inmediata, lo que hacemos es una reversión. Atacamos con cualquier corticoide indicado, hidrocortisona, dexametasona, el que esté indicado en ese momento, metilprednisolona, de preferencia siempre la hidrocortisona. Es el más noble y el que menos causa efecto adverso. Administramos de manera pronta y lo que hace el organismo es revertir esa respuesta inflamatoria, ¿sí? Detener esa respuesta inflamatoria. No reaccionar ante algo. Y por ende vamos a tratar de filtrar, vamos a mandar un poquito más de líquido para que se filtre lo que le está causando esta respuesta inflamatoria, en el mejor de los casos, ¿sí? Y si no, pues tenemos que buscar un antídoto en el caso de ser necesario, ¿sí? Esta es una de las situaciones que más llegan a las emergencias. Shock anafiláctico de respuestas alérgicas a medicamentos por intoxicación alimentaria, por intoxicación química, por intoxicación a alguna sustancia, etcétera, etcétera. Así que hay que tener muy en cuenta, no podemos darle una importancia baja, porque lo que podemos causar es un daño en vez de un beneficio. ¿Sí? Le vamos a decir, ah, ya venimos, creyendo nosotros que le estamos dando una importancia adecuada, y viene el paciente
y nos puede causar todo esto. Una de las manifestaciones clínicas cuando nosotros hablamos de nuestros pacientes que tengan una respuesta alérgica, se podría decir suave, que está sin problema todavía como para que le cause una muerte, una parada, puede ser la dificultad para respirar, que ya está llegando a eso. Ronquidos, ¿sí? Porque me está cerrando la vía aérea de alguna manera, igual el estridor, ¿sí? Sibilantes, son como silbidos, como habíamos hablado en la auscultación. Estoy escuchando que el paciente al respirar silba de manera interna o externa, ¿sí? Estertores o roncos, porque hay mucha secreción, que por ende me puede llegar a... La respuesta inflamatoria me puede llevar ¿a qué? A que elimine líquido intracelular a lo extracelular, por eso se acumula. Taquicardia, ¿por qué? Porque el corazón está respondiendo de manera brusca, está inflamando, se está respondiendo rápido a que necesita filtrar y eliminar eso que me está causando una alergia, me está causando una inflamación. Entonces, por eso su respuesta es una taquicardia también. Cutáneas, lo más común, el prurito, comienza con una picación en todo nuestro organismo, ¿sí? Comienza a picar. Edema, por la misma respuesta inflamatoria, como yo les decía hace un momento, el líquido intracelular comienza a salir de manera extra. Entonces comienza uno a inflarse, a edematizarse. Urticaria es una picazón acompañada de ronchas que no cesa a menos de que encontremos la causa o administremos corticoides, ¿sí? La parte neurológica está activada porque nos produce sedación, a veces nos produce síncope, nos podemos desmayar. Nos puede dar ansiedad, ¿sí? Nos puede dar una inquietud como tal, un malestar, una desesperación. Nos da miedo porque, obvio, no sabemos qué está pasando en nuestro cuerpo. Gastrointestinales, lo más común es la diarrea. Es lo más común y lo principal que les sabe dar. Incontinencia, el mismo hecho de que nosotros tenemos una respuesta inflamatoria que dice que no vamos a poder controlar nuestros esfínteres, ¿sí? Tratamiento médico va a depender, como yo les digo, donde nos encontremos y va a depender también la sintomatología con la que venga. Porque si tenemos un paciente que ya nos está respirando, corticoide a chorro y por lo general hasta se puede llegar a entubar, ¿sí? Porque no está respirando correctamente y necesitamos oxigenar bien esos pacientes. Y si no estamos oxigenando correctamente a nuestros pacientes, pues por ende puede haber una parada cardíaca por hipoxemia, ¿sí? Todo va a ser apoyado según lo que necesitemos, ¿no? Según la evidencia clínica, podemos administrar adrenalina para la respuesta como tal alérgica, sí, bloqueadores, reacción de hipersensibilidad como tal, si tenemos los antídotos que yo les decía, pero lo más común es el corticoide. Es la primera elección y como yo les decía, la hidrocortisona porque es el más noble y el que causa menos efectos adversos y el de mejor filtro en estos casos. Ya, aquí vamos a hablar. Cuando nosotros vamos a una unidad de emergencia, Licenciado, dígame. disculpe, no sé si solo soy yo, pero yo solo me miro una imagen ahí de una persona en un cuarto de cuidado intensivo. ¿Estamos en esa diapositiva? No, ya les paso a la otra. Ahí sí ve. Ahí sí miro. Gracias. Ya, cuando nosotros hablamos de una área de emergencia, sabemos que hay un espacio específico de un cuarto crítico. Y en el cuarto crítico, bueno, es un lugar estacionario hasta que haya camas en terapia intensiva, en el caso de la misma unidad de uno, o en el caso de que sea derivado a otro hospital con mayor necesidad, perdón, con mayor capacidad resolutiva. Hay diferentes tipos de medicamentos y se van a manejar en las áreas de emergencia, como les digo, de forma estacionaria, temporal, como tal, hasta buscar espacio. Uno de los principales son los vasoactivos. ¿Qué son los vasoactivos? Como su nombre lo dice, activan los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque el corazón está fallando, su respuesta de contractibilidad está fallando,
esa fuerza para poder latir correctamente y que la sangre vaya a los vasos sanguíneos está fallando por algún, ya sea enzima, por algún químico específico que no me permite de forma correcta latir. Cuando nosotros hablamos de vasoactivo, los más usados en nuestros países y el de mejor respuesta y menos efectos adversos son la norepinefrina y la adrenalina. Como habíamos hablado en la anterior clase, la adrenalina es para la parada cardíaca. Nosotros tenemos una parada cardíaca, se activa el protocolo de PCR que se llama de la parada cardiorrespiratoria y por lo general, primera elección adrenalina, pero también los administramos de manera intravenosa continua. ¿Cuál es la infusión de este medicamento? Son 10 ampollas, cada medicamento viene de 1 miligramo, cada ampollita administramos 10 miligramos, quiere decir 10 ampollas en 90 ml diluidas que hacen 100 y eso se va administrando en dosis respuesta. Ya vamos a hablar de las dosis respuesta. La norepinefrina, a diferencia de la adrenalina, no se usa de manera directa para una parada cardíaca, pero es un ayudante para una parada cardíaca. ¿Por qué? Si yo utilicé la adrenalina de manera directa a mi paciente que se paró, ya lo reanimamos, el corazón va a dejar de latir nuevamente y quiere decir que va a haber una hipotensión. No va a haber una presión adecuada en mi organismo. Va a necesitar una ayuda para corroborar o contrarrestar esa presión. Entonces, vamos a administrar la noradrenalina. ¿Qué hace la noradrenalina? Permite una elasticidad correcta y una activación correcta de esos vasos sanguíneos para que haya la circulación adecuada de la sangre, del componente sanguíneo como tal mayor de nuestro organismo. Al momento de nosotros tener ese apoyo, el corazón está latiendo bien por la parada cardíaca que ya se la revirtió y va a haber ahora un medicamento que ayude a que pase bien esa sangre por nuestro organismo. Va a haber esa armonía cardíaca y vascular. Ahora, cuando nosotros hablamos de que el medicamento, igual el medicamento siempre se lo va a administrar en infusión continua por bomba. No a goteo lento, ni a ojo, ni a nada, porque puede haber el riesgo de que pase a chorro o se detenga y por ende el corazón se vaya a detener y la presión se baje y el paciente fallezca o otra vez se pare y comience nuevamente la reanimación, ¿no? Entonces, nosotros administramos ese medicamento a dosis respuesta. ¿Qué quiere decir dosis respuesta? Si nosotros tenemos la norepinefrina que está pasando a dosis continua y la indicación dice mantener tensión arterial media 70 mililitros sobre mercurio. ¿Por qué? Porque esa tensión arterial media nos ayuda a controlar una buena perfusión tisular y renal. Quiere decir que hay una buena filtración y una buena circulación en nuestro organismo. Si eso me dice, entonces yo voy a ir titulando. Un ejemplo, estaba 8 ml la norepinefrina y yo voy viendo que la tensión arterial media está en 75, pero me pide el objetivo del 70, listo, yo le bajo a 0.5, quiere decir ya está en 7.5. Luego de 15 minutos veo que se mantiene con la misma, ya le tomé, ya le estoy controlando, listo, le bajo ahora a 7. Entonces, mi dosis respuesta es ver viendo cómo mi organismo o el organismo de mi paciente en este caso va respondiendo al yo bajarle el vasoactivo. Pero yo no puedo decir, ah ya, mi paciente ya está con medias de 80. Tiene una tensión arterial media de 80 y está pasando a las 7. Ah, le voy a bajar a 3. Si yo le bajo de golpe, lo que puedo hacer es que esos vasos colapsen. ¿Sí? Al momento de que colapse, por ende va a haber una isquemia, una estenosis, algo y ese corazón otra vez va a empezar a fallar, etcétera, etcétera. Entonces yo no puedo arriesgarme a eso, yo no puedo causarle eso porque por ende mi paciente va a tener lesiones. ¿Cuáles son los efectos adversos de estos medicamentos? La adrenalina igual se pasa en dosis respuesta posterior a la parada cardíaca, se pasa también igual que la norepinefrina. Pero, a diferencia de la norepi y la adrenalina tiene efectos adversos a corto plazo
y de forma actual. ¿Cuáles son sus efectos adversos? Taquicardias y arritmias. Quiere decir que me va a producir que el corazón lata superiores a las frecuencias de 70-80, va a estar taquicárdico con frecuencias cardíacas altas y arritmias cardíacas. Quiere decir que el corazón no va a latir en una frecuencia adecuada, ¿sí? Y eso se va a ver en ese momento. Son efectos adversos a corto plazo de manera visual momentánea. La noradrenalina en dosis altas produce daño renal y necrosis como tal, tisular y local, en dosis altas. Y en dosis prolongadas va a afectar a la vasoconstricción como tal. ¿Sí? Quiere decir que se va a contraer del todo esos vasos en algún momento en dosis altas y por ende ese paciente va a tener problemas de perfusión. ¿Sí? Quiere decir que a veces los pacientes tienen un mes con norepinefrina y que a ustedes le ven los deditos negros, los talones negros, es porque ya la vasoconstricción tisular periférica como tal ya está fallando en esa parte de los tejidos finales, que puede llegar a parte central. Y la falla del gasto cardíaco, que el gasto cardíaco es la fuerza como tal de ese corazón para que siga latiendo. Entonces, si nosotros, digamos, estamos en emergencia, ya pasó la parada cardíaca, estaba indicado los dos vasoactivos porque con los dos el paciente revirtió la presión y está indicado dosis respuesta y yo tengo la norepia 10 ml y la adrena 10 ml, yo como ya sé los efectos adversos, yo ya veo que más dañina es la adrenalina, voy a bajar y a suspender la adrenalina antes que la norepia. Entonces comienzo a titular, estaba en 10, le bajo a 8.5, perdón, a 9.5, luego a 9, luego a 8.5, a 8, etcétera, etcétera. Y voy bajando hasta el punto de poderla apagar para que luego la norepinefrina, que tiene menos efectos adversos a corto plazo, posteriormente también yo lograrla disminuir o destetar. Pero yo ya sé cuál es de primera elección para poder bajar y que no me cause daño a mis pacientes. ¿Sí? Existen otros tipos de medicamentos como los que se usan para la insuficiencia cardíaca congestiva y cuando nosotros tenemos pacientes con fallas cardíacas, principalmente causadas por infarto agudo del miocardio que venimos hablando anteriormente, que afectan directamente al gasto cardíaco. Estos medicamentos se van bajando según un ecocardiograma, según viendo cómo sea la dosis respuesta de mi paciente, pero ya no solo de forma hemodinámica, sino con apoyos complementarios como el gasto cardíaco, como el edema cardíaco, como el choque cardiogénico, que se ve con eco, se ve con gasometrías. De la misma manera el de acá nosotros vamos bajando solo viendo gasometría y ecocardiograma. Vamos viendo que ese corazón disminuyó, mejoró la parte del gasto cardíaco. Ah, listo, ya está bien, ya está estable, ya no está con una hiperlactacidemia, ya no está acidótico, ya está mejorando, le podemos ir bajando. Esto a dosis respuesta, pero con apoyos complementarios. A diferencia de este medicamento que yo voy viendo las dosis respuesta y yo le puedo ir titulando de manera autónoma porque yo estoy viendo eso y eso yo ya sé que me está permitiendo. Tenemos emergencias hipertensivas. Cuando nosotros tenemos pacientes con crisis hipertensivas, sabemos que el mayor riesgo de estos pacientes es que siga una hipertensión tan grande, ya sea de origen central o periférico, que puede conllevar a un daño como una hemorragia. Y nosotros hemos venido hablando, ustedes han venido escuchando en otras materias o conmigo mismo, que las hipertensiones maltratadas o mal controladas pueden conllevar a un accidente cerebrovascular, porque claro, el corazón está latiendo tan fuerte y la presión arterial que es la fuerza que ejerce la sangre a través de los vasos. Entonces el corazón está expulsando con tanta fuerza esa sangre hacia los vasos como tal posteriores, las arterias, que lo que hace es que llega un momento de en algún vaso pequeño no va a soportar y se va a romper. Y esos vasos rotos conllevan a un accidente cerebrovascular, que es lo más común. ¿Por qué? Porque está más cerca, ¿no? Posterior a eso, como yo les decía, listo, en el mejor de los casos es algo pequeño que se trata con medicamentos, se reabsorbe el coágulo. Pero en la mayoría de casos, ¿qué pasa? Son casos grandes, es una hemorragia más grande, el coágulo es grande, tienen que abrir cráneo, sacar el coágulo, limpiar. En el mejor de los casos solo es del coágulo, a veces es tejido como tal ya muerto,
y puede que lleve consecuencias como hemiplegias, daños motrices, etcétera, etcétera. Así que cuando nosotros tengamos hipertensiones de emergencia, o sea, crisis hipertensivas como tal, por favor, la administración de medicamento con un control exhaustivo. No es que me dijeron, póngale el enalapril porque tiene una hipertensión más una insuficiencia cardíaca congestiva. Y yo le administré el enalapril, me dijeron 10, pero como solo encontré 5, le di, porque dije, le ha de hacer efecto. Luego de media hora yo ya veo que no le hizo efecto y sigue subiendo. Lo que yo estoy haciendo es crear dependencia o que no le haga efecto este medicamento. Y como yo les decía, cuando uno pasa de un medicamento a otro, lo que crea es necesidad y dependencia o resistencia. Entonces, tengo que tratar de que no se cree resistencia. Si con 10 tal vez sí se bajaba, pero como yo no la administré, no la controlé, luego de una hora vi y ese paciente ya debe estar con una hemorragia. ¿Sí? Así que muy en cuenta eso. Si está indicado captopril sublingual, ¿por qué? Porque la mejor absorción, hemos evidenciado que la captopril al momento de administrar sublingual tiene una adherencia importantísima, se absorbe muy rápido y las respuestas son inmediatas, las tengo que administrar sublingual, que es sublingual debajo de la lengua. Con la saliva misma y la misma cantidad de la saliva se va a absorber y va a ser inmediata esa respuesta. Un ejemplo. Entonces, estos medicamentos por aquí que estamos viendo son administrados directamente en las emergencias hipertensivas. Las indicaciones, cuáles son las contraindicaciones en donde no se puede usar esto y los efectos adversos más comunes. Entonces yo tengo que valorar. Lo más común cuando yo tengo hipertensiones, crisis hipertensivas como tal, es que mi paciente tenga náuseas que pueden llegar al vómito, desmayos. ¿Por qué? Porque de alguna manera mi organismo necesita liberar presión y lo más común es las náuseas y el vómito. Aparte que está con dolor de cabeza normalmente, ¿no? Malestar general, dolor de cabeza, a veces tienen hormigueo, pero una de las mayores respuestas que el organismo es tan inteligente que va a liberar presión de alguna manera es las náuseas que llegan al vómito, ¿sí? Si de por sí ya el paciente ya tiene esto, agregarle un medicamento que yo ya sé que le puede causar esto, muy atento, muy pendiente. Quiere decir que si mi paciente está medio somnoliento, no lo puedo dejar 100% a un lado, sin vigilancia, si un familiar o del todo acostado, porque si me vomita, puede broncoaspirar. Así que muy en cuenta con esto, de esas hipertensiones que yo le di el medicamento y no vi, no regresé ni a ver, muy en cuenta, ¿sí? Tenemos otro tipo de medicamentos usados en las emergencias hipertensivas como tal. Uno de los más comunes aquí en el país es usado el propanolol y el nifedipino, ¿sí? Igual son para crisis hipertensivas. Tenemos la contraindicación, tenemos los efectos adversos, de la misma manera el propanolol, contraindicación y efectos adversos. Cuando nosotros tenemos medicamentos intravenosos, hay un medicamento que es el enalapril, que igual es intravenoso. Hay que tener muy en cuenta porque ese medicamento, así como actúa de manera inmediata, me lo puede llegar a hipotensar tan bruscamente que puede llegar a una parada cardíaca. ¿Sí? El enalapril también hay intravenoso, que es el enalaprilato, es intravenoso. Está indicado en hipertensiones marcadas que no ceden con medicamentos vía oral. Se administra y ese medicamento es de respuesta inmediata. En 10, 5 minutos ya está. Así que si vamos a administrar un medicamento intravenoso, sabemos que la respuesta es inmediata y muy en cuenta con la hipotensión, ¿sí? Porque me puede llegar una parada. Otro de los medicamentos, el enalaprilato se administra una sola dosis directa, no en infusión continua. Tenemos un antihipertensivos que ustedes lo pueden o lo van a manejar, emergencias hipertensivas, en infusión continua. ¿Cómo es la preparación de este medicamento? Es una ampollita y 95 ml de solución salina. Es fotosensible, así que se cubre, se administra intravenoso en infusión continua, quiere decir en bomba. ¿Cuáles son las indicaciones? Hipertensiones severas que no cesan con ningún medicamento vía oral, ni con el enalaprilato intravenoso que fue vimos, no se controló, medicamento. ¿Sí? Ese medicamento actúa directamente en la contractibilidad y en la vasoconstricción de los vasos sanguíneos como tal. Así que muy en cuenta, yo administro
Y control de signos vitales continuos, porque mi paciente me puede llegar a producir una hipotensión. ¿Cuáles son los efectos adversos de este medicamento? Una hipotensión brusca, náuseas y vómitos, lo que nosotros ya sabemos que por lo general causa. De alguna manera el organismo quiere liberar presión o lo que tenga, diaforesis, comienzan a sudar, comienzan a tener una sudoración excesiva, ¿sí? Entonces, hay que tener muy en cuenta con el medicamento que yo uso, porque lo que yo puedo causar es que mi paciente se pare. Muy en cuenta con eso. Medicamentos antiarrítmicos. La digoxina por lo general ya está en desuso, casi ya no se usa. Pero la digoxina es un antiarrítmico igual que está indicado en insuficiencia cardíaca congestiva y cuando tenemos fibrilación auricular. Este tipo de fibrilación auricular, esta es una fibrilación auricular, ¿sí? Ya no se usa, como les digo, por lo general. Antes se usaba, en algunos lugares sí se usa, pero es un medicamento muy común en las emergencias. Otro de los medicamentos antiarrítmicos que tenemos, y es el uso más común que ustedes van a tratar, es la amiodarona. Es un medicamento que ayuda directamente a que ese corazón que está con una taquicardia excesiva, ¿sí? Lo que hace es que ya no lata de la misma manera que estaba latiendo. Como yo les decía en alguna clase, el corazón se abre y se cierra con las válvulas seguidas, ¿no? Pum, pum, pum. Nosotros tenemos una arritmia cardíaca. Después incluso se escuchan como los caballos. El corazón está latiendo tan rápido que necesita un medicamento que lo detenga, esa contractibilidad, detenga tanta fuerza cardíaca que tiene y tanta rapidez. Y lo que hace en ese momento es revertir, ¿sí? Cuando estos medicamentos no revierten esa hipercontractibilidad que tiene ese corazón, que está latiendo tan rápido, se está abriendo y cerrando tan rápido esos ventrículos y esas aurículas, que lo que va a llegar a hacer en algún momento es detenerse, se va a cansar de latir y se va a detener. Entonces, a veces ya no funciona ni este medicamento ni otro, puede que nos lleve a una desfibrilación auricular. ¿Qué es lo que hace el DEA? Viene una pala con actividad eléctrica sobre el corazón y otra debajo del corazón. Siempre se va en extremos, del lado izquierdo y derecho, punta y punta. Lo que hace es enviar una fuerza eléctrica hacia el corazón y si el corazón estaba latiendo al revés, es un término como tal, ¿no? No es que estaba latiendo al revés, sino que estaba latiendo de una manera arrítmica, o sea, tan rápida, sin ritmo total, que al momento que llega la electricidad, lo que hace el corazón es como revertir, por eso se llama cardioversión. Revertir esos latidos y regresa a una normalidad. Dependiendo, hay pacientes o esos corazones con una sola cardioversión revierten. Hay otros que necesitan 1, 2, 3. Las cardioversiones van aumentando la fuerza eléctrica. Va desde 180, 200, 250, 300. Va aumentando según la necesidad y según la respuesta de ese corazón a la cardioversión. ¿Sí? Listo, jóvenes. Esto es por la clase del día de hoy. Espero que, igual como siempre les digo, cada clase sea un poquito más de lo que uno se aprende. Tienen la información, por favor, en la plataforma. No se olviden de leer, de investigar. Si tienen dudas, tienen mi contacto. ¿Tienen alguna duda de la clase del día de hoy para poder responderles? Por mi parte no, licenciado, todo está claro. Gracias. No se olviden que cuando, ejemplo, no me acuerdo quién me dijo de la diapositiva, si hay algo que están teniendo duda, si hay algo que no entienden, algo ejemplo, que no estaban viendo, yo sé que algunos ni siquiera están viendo la computadora, ni siquiera están escuchando, solo hacen acto de presencia con conectarse y ya. Como yo les he dicho siempre, estas clases les sirven más a ustedes que a mí, porque al final yo ya lo vivo, yo ya lo trabajo, yo ya lo leo, yo ya lo estudié, yo ya me gradué. Pero ustedes en algún momento van a ir a trabajar, van a ir a ser evaluados para poder ingresar a un lado. Por favor, vean las clases, repitan las clases, lean, tienen alguna duda, investiguen, porque esto les va a servir de mucho, ¿sí? Eso es todo, jóvenes. Una buena noche con todos y que pasen muy bien. Gracias.